¿Alguna vez has recibido una llamada que hizo que tu mundo se derrumbara? Yo, Joaquín Morales, de 71 años, viví ese momento y aún me persigue. Acompáñame a revivir ese día fatídico cuando todo lo que intenté olvidar volvió a la vida. Si esta historia te toca, deja un comentario. Quiero saber qué piensas. Mi pequeño apartamento en Lavapiés, Madrid, nunca se había sentido tan opresivo como aquella mañana. La lluvia golpeaba las ventanas, el viento silbaba a través de las rendijas como si la tormenta supiera lo que estaba por venir. El espacio era estrecho, con un olor a humedad que impregnaba las paredes desconchadas y el goteo constante de un grifo oxidado en la cocina. Estaba preparando un cortado con la vieja cafetera chirriando, intentando ahuyentar el frío de agosto. Sobre la mesa, junto a un montón de facturas sin pagar, estaba la única foto que conservaba Beatriz, mi hija, con una sonrisa radiante a sus 5 años, abrazando un osito de peluche que le compré en el Parque del Retiro. Era el último fragmento de una vida rota cuando aún era padre y esposo. El teléfono sonó interrumpiendo mis pensamientos. El sonido era agudo, insistente, nada como las llamadas habituales de repartidores o del banco. Mis manos temblaron ligeramente, tal vez por el frío o por un mal presentimiento. Joaquín Morales al habla, dije con la voz ronca, intentando mantener la calma. Señor Morales, soy Rodrigo Salazar de Salazar y Asociados, dijo una voz grave profesional, pero con un peso que me puso en alerta. Represento a su exesposa Isabela Cruz Montoya. Lamento informarle que falleció hace 3 días a los 65 años. Paro cardíaco repentino. Me quedé petrificado, el cortado se me escapó de las manos y la taza se hizo añicos contra el suelo de baldosas. El café se derramó como sangre salpicando mis zapatos gastados, pero no me importó. Isabela, la mujer que alguna vez fue mi mundo, a la que amé, a la que perdí, se había ido. No puede ser, balbuceé aferrándome al borde de la encimera, mis uñas clavándose en la madera, el dolor físico trayéndome de vuelta. Ella siempre estaba sana. Entiendo que es un golpe duro, señor Morales, respondió Rodrigo suavizando el tono. La familia organizó un funeral privado ayer, pero le llamo por otro asunto. Isabela dejó un testamento detallado y usted está mencionado de manera prominente. Ella insistió en que esté presente en la lectura del testamento mañana por la tarde en nuestra oficina en Gran Vía. Me dejé caer en una silla con la cabeza dando vueltas. Había vivido solo durante 10 años desde el divorcio, pero esto no lo esperaba. Nos divorciamos hace una década. Apenas hablábamos. Por eso le llamo, dijo Rodrigo con un tono vacilante como si midiera sus palabras. El testamento fue modificado unas horas antes de su muerte. Habrá una tercera persona en la lectura, pero no puedo revelar su identidad. Necesita estar allí a las 2 en punto. Antes de que pudiera preguntar más, una voz distinta irrumpió fría y afilada como un cuchillo. No vengas a Madrid, papá. Ya no perteneces a este lugar. Beatriz, mi hija. Su voz estaba cargada de rencor, como si una década no hubiera bastado para sanar las heridas. Sentí un nudo en el pecho, la respiración atrapada en la garganta. «¿Beatriz?», susurré, pero la línea se cortó. Me quedé sentado en el apartamento oscuro con la lluvia golpeando las ventanas, el sonido mezclándose con el latido desordenado de mi corazón. Mi mente era un torbellino intentando descifrar qué estaba pasando. Isabela, de 65 años, había muerto. Un testamento modificado. Una tercera persona misteriosa. Y Beatriz, la hija a la que amo más que a nada, ahora me veía como un enemigo. En Lavapiés los vecinos no saben mi nombre, nadie llama a mi puerta, nadie se preocupa. Este apartamento con su sillón desgastado y la mesa coja de la cocina es todo lo que me queda tras una década. Me levanté caminando hacia una estantería vieja donde guardaba una caja de recuerdos escondida cubierta de polvo. Mis manos temblaron al abrirla, sacando una pulsera de plata grabada con las palabras «Siempre juntos», el regalo que Isabela me dio en nuestra primera cita en Salamanca. Acaricié el eslabón roto, el metal frío, evocando días que ya no volverían.
Junto a la pulsera estaba una nota pequeña nunca abierta escrita por Beatriz con garabatos infantiles «Papá te quiero». No me atreví a leerla de nuevo temiendo que mi corazón se rompiera otra vez. Pero lo que me dejó sin aliento fue un mensaje de voz antiguo del número de Isabela, enviado justo antes de su muerte. Presioné reproducir con las manos temblando tanto que casi dejé caer el teléfono. La voz de Isabela sonó débil pero decidida. «Joaquín, necesito verte. Hay un secreto que debo contarte. Beatriz no debe saber la verdad sobre el testamento y lo que hice». El mensaje se cortó dejando solo un silencio estático. Lo escuché de nuevo con el corazón latiendo fuerte, el sudor perlando mi frente. ¿Qué secreto, Kiri? ¿Por qué cambió el testamento en el último momento? ¿Qué oculta Beatriz? La tormenta afuera se intensificó, el espejo del salón vibraba, la luz de la lámpara parpadeaba. Miré la foto de Beatriz, sus ojos llenos de confianza, en aquel entonces ahora convertidos en rencor. Quería ir a Gran Vía no por dinero sino por respuestas. Pero en el fondo tenía miedo. Miedo de enfrentar a Beatriz, miedo de la verdad sobre Isabela, miedo de que este secreto destruyera la última esperanza que me quedaba de mi familia. Recogí un fragmento de la taza rota del suelo, el filo del cristal cortándome la mano. La sangre goteó, pero no sentí dolor. El verdadero dolor estaba en mi pecho, donde los recuerdos de Isabela y Beatriz seguían vivos, aunque había intentado enterrarlos durante 10 años. Pensé que estaba acostumbrado a la pérdida, pero este golpe era demasiado grande, y sabía que la lectura del testamento solo empeoraría las cosas. Una llamada puede resucitar el pasado, obligándonos a enfrentar lo que hemos evadido. Aprendí que evitar la verdad solo profundiza las heridas. Aunque duela, debo avanzar porque solo enfrentando el miedo podré encontrar sentido a los años perdidos. La verdad, por amarga que sea, es el único camino para entender por qué Isabela, incluso a los 65 años, me eligió en sus últimas horas, y si aún puedo salvar algo con Beatriz. Esa noche, sentado en mi apartamento de Lavapiés, sosteniendo la pulsera rota, mirando la foto de Beatriz, escuchando de nuevo el mensaje de Isabela, supe que mañana en Gran Vía lo cambiaría todo. No solo por el testamento, sino por Beatriz y el secreto que Isabela llevó consigo hasta el final. ¿Alguna vez has sentido que el amor puede ser tanto un incendio como una chispa que se apaga? Déjame llevarte a Salamanca, donde conocí a Isabela cuando creíamos que juntos podíamos conquistar el mundo. Si esta historia resuena contigo, comparte tus pensamientos en los comentarios. Quiero saber qué sientes. Sentado en mi apartamento de Lavapiés con la lluvia golpeando las ventanas, mi mente se escapó a Salamanca, donde todo comenzó. La biblioteca de la Universidad de Salamanca era un laberinto de estanterías altas llenas de libros de economía que me intimidaban. Yo, un estudiante de administración de empresas de un barrio obrero de Madrid, siempre me sentía fuera de lugar. Pero allí estaba Isabela sentada entre pilas de libros, marcando páginas con un lápiz que bailaba con confianza. Su presencia iluminaba la sala como si el sol de Castilla se hubiera detenido en su rostro. Nuestra primera interacción fue un desastre. Mientras ella discutía apasionadamente con un profesor sobre teorías monetarias, tropecé y un libro suyo cayó al suelo. Lo recogí rojo de vergüenza y se lo entregué. El profesor me miró con desdén y dijo: «Quizá deberías estudiar algo más simple, muchacho». Antes de que pudiera responder, Isabela se puso de pie con ojos encendidos. «Él puede aprender cualquier cosa si alguien le explica bien», dijo fulminando al profesor. Ese momento, su defensa inesperada hizo que mi corazón latiera más fuerte. No era solo su belleza, sino su fuerza, su fe en mí, un desconocido. Esa tarde, en un café de la Plaza Mayor, con el aroma de churros y chocolate flotando en el aire, Isabela aceptó ayudarme con economía, pero con una condición. «Si te enseño», dijo, inclinándose sobre la mesa, sus ojos brillando de ambición, «tienes que prometerme que construiremos juntos una empresa que cambie el mundo». Su voz estaba llena de fuego, y yo, atrapado en su entusiasmo, asentí. «Lo prometo», dije, aunque sentía el peso de esa promesa. No era solo un pacto entre estudiantes, era el cimiento de nuestro futuro. Pero no todo fue fácil.
Isabela venía de una familia de empresarios prominentes en Salamanca con una mansión llena de retratos antiguos y expectativas pesadas. Sus padres me veían como un intruso, un don nadie que no merecía a su hija. En una cena tensa en su casa, su padre me dijo directamente: «Isabela está destinada a grandes cosas, no a perder el tiempo con alguien como tú». Sus palabras me cortaron, pero Isabela tomó mi mano bajo la mesa, su agarre firme como diciendo que no le importaba. Sin embargo, esa presión social me hacía sentir pequeño, como si tuviera que demostrar algo constantemente. Una noche paseando bajo los olivos de un parque en Salamanca con el murmullo de un guitarrista callejero tocando flamenco, Isabela se abrió conmigo. A los 18 años intenté montar un negocio de ropa artesanal, dijo su voz temblando de vulnerabilidad. Fracasé y mi familia se burló de mí durante meses. Por eso necesito triunfar ahora, Joaquín. No puedo fallar otra vez. Su confesión explicaba su ambición feroz, pero también me hizo temer que estuviera dispuesta a sacrificar cualquier cosa, incluso a nosotros, por ese sueño. A pesar de las dudas, nuestro amor creció. Nos volvimos inseparables estudiando hasta medianoche, planeando un futuro que parecía infinito. Pero hice un sacrificio que aún me pesa. Me ofrecieron una beca para un máster en Barcelona, una oportunidad para avanzar en mi carrera. La rechacé para quedarme en Salamanca, ayudando a Isabela con sus ideas de negocio. Cada vez que veía sus cuadernos llenos de planes para una empresa tecnológica, sentía que mi decisión valía la pena, pero una parte de mí se preguntaba si alguna vez lamentaría haber renunciado a mis sueños. El día que le propuse matrimonio fue mágico, pero no sin sombras. En una plaza iluminada por farolas con el sonido de una fuente cercana, me arrodillé con un anillo sencillo comprado con mis ahorros. «Isabela, ¿te casarías conmigo?», dije con el corazón en la garganta. Ella sonrió con lágrimas en los ojos y dijo que sí, pero luego mientras la abrazaba confesó algo que me heló la sangre. «Cancelé un compromiso anterior», dijo en voz baja. «Mis padres querían que me casara con alguien de su círculo. Elegí mi propio camino contigo, Joaquín, pero no será fácil». Esa revelación me hizo preguntarme si nuestro amor era realmente libre o si ella en parte estaba rebelándose contra su familia. Nos casamos en una ceremonia íntima en Pozuelo de Alarcón, en una casa modesta que compramos con nuestros ahorros. Allí, en una cocina llena de luz y risas, empezamos a construir Cruz Montoya Tecnologías. Isabela soñaba con un software que revolucionara la gestión de proyectos, una idea audaz para los años 90. Pero el éxito inicial vino con un misterio. Un inversor anónimo aportó una gran suma para el lanzamiento y cuando pregunté quién era Isabela cambió de tema con una sonrisa tensa. «No importa, Joaquín. Lo importante es que estamos en marcha», dijo. Ese secreto me inquietó, pero lo dejé pasar confiando en ella. Cuando nació Beatriz pensé que nuestra felicidad estaba completa, pero los primeros meses trajeron la primera grieta. Beatriz se enfermó gravemente con fiebres que nos mantenían despiertos toda la noche. Una madrugada mientras mecía a nuestra hija Isabela y yo discutimos acaloradamente. «Si no hago que la empresa despegue, Beatriz no tendrá un futuro», gritó ella con lágrimas corriendo por su rostro. «¿Y qué pasa con nuestra familia?», respondí frustrado. «No merece Beatriz unos padres que estén presentes». Su mirada mezcla de culpa y determinación me dijo que su sueño siempre estaría primero. El amor puede ser un fuego que ilumina todo, pero también puede quemar si no se cuida. Aprendí que los sacrificios por amor, aunque nobles, a veces dejan cicatrices invisibles. Prometer construir un sueño juntos es fácil, pero mantener ese equilibrio entre el amor y las ambiciones individuales es un desafío que puede romper incluso los corazones más fuertes. Isabela y yo lo intentamos, pero las sombras de nuestras elecciones ya estaban creciendo. Esa noche en Lavapiés, mientras recordaba la promesa que le hice a Isabela, sentí el peso de aquellos días dorados. Mañana en Gran Vía enfrentaría no solo el testamento, sino las consecuencias de nuestro amor en Salamanca cuando creíamos que nada podía detenernos. ¿Has visto alguna vez una familia desmoronarse, cada fragmento desgarrándote el corazón? Déjame llevarte al 2008 cuando la crisis financiera destruyó todo lo que Isabela y yo construimos. Si esta historia te conmueve, comparte tus pensamientos en los comentarios. Quiero escuchar tu historia.
Sentado en mi apartamento de lavapiés con la lluvia resonando mi mente, viajó a Pozuelo de Alarcón, donde nuestra casa, antes un hogar cálido, se convirtió en un campo de batalla. La crisis financiera de 2008 llegó como un tsunami arrasando Cruz Montoya Tecnologías. Los grandes clientes se retiraron dejando deudas acumuladas. Una noche, Isabela, sentada en la mesa de la cocina con ojos enrojecidos, dijo: «Tenemos que vender la vajilla de plata». Era una herencia de su abuela, una colección exquisita que brillaba en nuestras cenas familiares. La vi envolver cada cuchara en tela con el corazón roto, como si estuviéramos enterrando nuestra felicidad. Trabajé sin descanso para salvar a la familia. Una empresa en Valencia me ofreció un puesto de gerente con un buen salario, pero lo rechacé, incapaz de dejar Madrid cuando Isabela más me necesitaba. Trabajé triple turno. Mañanas en la oficina, tardes en almacenes, noches en un bar. Volviendo a casa al amanecer, el cuerpo exhausto. Pero Isabela parecía no ver mi esfuerzo. Se quedaba en la oficina hasta el alba pegada a la pantalla, intentando salvar la empresa. «No entiendes lo que estoy sacrificando», dijo con amargura cuando le pedí que pasara tiempo con Beatriz. Sus palabras me golpearon, haciéndome sentir como un extraño en mi propia casa. Beatriz, de solo 9 años, comenzó a sentir la ruptura. Una noche, mientras le contaba un cuento antes de dormir, me tomó de la mano y preguntó: «¿Por qué mamá ya no sonríe, papá?». No supe qué responder, solo la abracé más fuerte. Más tarde encontré un dibujo en su mochila. Una casa con 3 figuras, pero la mía estaba tachada con lápiz rojo. Esa imagen me persiguió como una acusación de haber fallado en mantener a la familia unida. Entonces llegó la verdadera tragedia. Una noche en la cocina, ahora iluminada solo por una lámpara tenue, vi el teléfono de Isabela en la mesa. La pantalla se iluminó con un mensaje de Diego Castro, su socio: «Bella, extraño cómo sonreíste anoche». Mi corazón se detuvo. Manteniendo la calma, pregunté: «Isabela, ¿qué es esto?». Ella arrebató el teléfono pálida. «No es nada», gritó, pero su voz temblorosa la delató. Beatriz, haciendo tareas cerca, se levantó con lágrimas en los ojos y corrió al patio trasero. Intenté seguirla, pero cerró la puerta dejándome bajo la luz amarillenta. No pude soportarlo. Conduje hasta la sede de Cruz Montoya Tecnologías, donde Isabela y Diego trabajaban hasta tarde. Estaban sentados juntos, riendo, sus manos rozándose como si yo no existiera. La rabia me consumió. Empujé la puerta de la sala de juntas, derribando una pila de documentos. «¿Cómo te atreviste, Isabela?», rugí. Ella se levantó con ojos llorosos, pero no lo negó. «Diego entiende mi presión», dijo con voz quebrada. «Tú solo quieres que sea la esposa perfecta, pero estoy salvando la empresa». Luego reveló algo que me dejó helado. Diego usó sus contactos para convencer a un banco de extender un préstamo que salvó la empresa. «No tuve opción», Joaquín gritó. Sus palabras no aliviaron, solo profundizaron la herida. Esa noche, bajo una lluvia torrencial en Pozuelo, todo colapsó. Empaqué una maleta y salí de casa mirando atrás para ver a Beatriz tras el cristal, abrazando su muñeca con ojos llenos de dolor. Isabela corrió tras de mí gritando bajo la lluvia: «Vete, Joaquín, pero Beatriz nunca te perdonará». Sus palabras resonaron mientras conducía en la oscuridad. Más tarde encontré un documento en una caja de correo vieja mostrando que Isabela firmó un contrato secreto con Diego, cediéndole control parcial de los activos de la empresa a cambio del préstamo. Ese secreto me hizo preguntarme si ella sacrificó su lealtad por salvar su sueño. Los rumores sobre las dificultades de la empresa se extendieron entre la élite de Madrid. Los amigos ricos de Isabela, que antes venían a cenas con tapas y vino, la abandonaron susurrando sobre su fracaso. Eso la acercó más a Diego, el único que parecía ser su apoyo. Pero para mí era una traición imperdonable. Beatriz, con su lógica infantil, me culpó por irme convirtiéndome en el que abandonó a la familia. Cuando las presiones de la vida pesan, pueden transformar el amor en una carga y la familia en un campo de batalla. Aprendí que los sacrificios, aunque hechos por amor, pueden convertirse en barreras si no se valoran. Los secretos, incluso los destinados a proteger, pueden destruir la confianza. Intenté mantener a mi familia unida, pero al final solo conservé los fragmentos de mi corazón. Lo más doloroso fue ver a Beatriz crecer con rencor, creyendo que yo destruí su felicidad.
Esa noche en Lavapiés, pensando en Pozuelo, sentí el peso de mis errores. Mañana en Gran Vía enfrentaría no solo el testamento, sino las cicatrices de un matrimonio roto y los ojos heridos de Beatriz. ¿Alguna vez has estado entre una multitud sintiendo que el mundo entero te juzga? Déjame llevarte al cementerio de la Almudena, donde Beatriz, mi hija, me convirtió en su enemigo ante todos. Si esta historia te toca, comparte tus pensamientos en los comentarios. Quiero escuchar tu historia. La lluvia seguía cayendo en Lavapiés, pero mi mente estaba en el cementerio de la Almudena, Madrid, donde un ambiente sombrío envolvía el funeral de Isabela. El cementerio, con sus filas de lápidas frías y el silbido del viento entre los cipreses, parecía querer ahogarme en soledad. Me quedé al borde de la multitud con un paraguas roto goteando sobre mi chaqueta vieja. Los asistentes, amigos ricos de Isabela, vestidos con trajes negros caros, me miraban con desprecio susurrando: «Ese fracasado volvió por la herencia». Intenté ignorarlos, pero cada murmullo era como un puñal reviviendo el sentimiento de abandono de los días en Pozuelo de Alarcón. Vi a Beatriz cerca del féretro, elegante en un vestido negro, pero con una mirada fría y distante. Me acerqué queriendo ofrecer mis condolencias, buscando un instante de reconciliación. «Beatriz», dije suavemente con voz temblorosa. Ella se giró dejando caer sin querer un clavel rojo, su último regalo para el féretro de su madre. La flor cayó en un charco, sus pétalos destrozados como nuestra relación de padre e hija. Me agaché para recogerla, pero Beatriz retrocedió con ojos llenos de desprecio. Ese gesto fue como una bofetada, haciéndome sentir que no tenía lugar en su vida. El funeral se volvió caótico. Cuando me acerqué para poner mi ramo de flores en el féretro, Beatriz dio un paso adelante y me empujó con fuerza. Perdí el equilibrio cayendo en un charco de lluvia, mi ramo volando, los pétalos blancos cubiertos de barro. La multitud jadeó los teléfonos, se alzaron grabando mi humillación. «No mereces estar aquí, tú que abandonaste a la familia», gritó Beatriz, su voz resonando en el cementerio. «¿Crees que puedes aparecer después de 10 años por el dinero de mamá?» Todos los ojos se clavaron en mí como si fuera el mayor traidor. Me levanté, empapado, pero mi corazón dolía más que mi cuerpo. Mientras limpiaba el barro de mis manos, noté una corona grande cerca del féretro con una inscripción manuscrita de «DC siempre te recordaré». DC, Diego Castro. Ese nombre me revolvió el estómago. Estaba Diego aquí escondido entre la multitud observándome. La inquietud creció como si una sombra acechara esperando su momento. Miré a Beatriz preguntándome si había hecho un pacto con Diego contra mí. Me acerqué al féretro colocando mi ramo arruinado, buscando un momento privado para despedirme de Isabela. Al arreglar las flores, encontré una nota pequeña escondida dentro con la letra familiar de Isabela Joaquín. «Perdóname, pero protege a Beatriz». Mi corazón latió con fuerza. ¿Sabía ella que Beatriz reaccionaría así? Esa nota, como un mensaje del pasado, me hizo cuestionar las verdaderas intenciones de Isabela en el testamento. ¿Qué quería que hiciera? ¿Proteger a Beatriz de quién? ¿O de sí misma? El clímax llegó cuando me levanté con barro aún en mi ropa. Diego Castro apareció de repente saliendo de la multitud, colocándose junto a Beatriz, su mano en su hombro como un protector. Me miró con ojos desafiantes, como si reclamara no solo a Beatriz, sino el legado de Isabela. «No hagas esto más difícil», Joaquín dijo con voz grave pero cortante. Beatriz me miró con una confianza ardiente, como si tuviera un aliado poderoso. La presencia de Diego hizo el aire irrespirable, una advertencia de que esta batalla no era solo por el testamento, sino por un pasado que aún no entendía. Rodrigo Salazar. El abogado de Isabela se acercó interrumpiendo la tensión. «Señor Morales, señorita Beatriz», dijo con voz firme. «Ambos deben estar presentes en la lectura del testamento mañana por la tarde en nuestra oficina en Gran Vía. Es una solicitud explícita de Isabela». Beatriz rió con desprecio, segura. «Recibiré todo lo que mamá dejó, y tú no tendrás nada, papá». Pero los ojos de Rodrigo mostraron inquietud, como si supiera algo que nosotros no. «No saquen conclusiones», aún dijo entregándome una tarjeta dorada. «El testamento tiene sorpresas». Dejé el cementerio empapado con la nota de Isabela en el bolsillo como un peso.
La multitud seguía murmurando, los teléfonos grabando, pero no me importaba. Solo quería la verdad, sobre el testamento, sobre Beatriz, sobre Diego. A veces en el dolor de la pérdida dejamos que el rencor nuble el amor. Aprendí que aunque me humillen o me aíslen, no puedo renunciar a Beatriz porque es el último pedazo de mi familia. La nota de Isabela me recordó que el perdón no es solo un regalo para otros, sino la única manera de sanarme. Pero enfrentar a Beatriz y a Diego en Gran Vía será la mayor prueba cuando el pasado y el presente choquen. Esa noche en Lavapiés, sosteniendo la nota de Isabela, sentí que ella aún me hablaba. Mañana en Gran Vía enfrentaría no solo el testamento, sino la verdad sobre lo que destruyó a nuestra familia. ¿Has vivido un momento en que todas tus expectativas se derrumbaron dejándote con una verdad dolorosa? Déjame llevarte a la oficina de abogados en Gran Vía, donde el testamento de Isabela destrozó mi corazón y el de Beatriz. Si esta historia te conmueve, comparte tus pensamientos en los comentarios. Quiero escuchar tu historia. Sentado en mi apartamento de Lavapiés con la lluvia, ya solo un eco lejano, mi mente volvió a esa tarde fatídica en la oficina de Salazar en Asociados en Gran Vía. La oficina era un palacio. Suelos de mármol brillante, una mesa de caoba imponente y candelabros de cristal reflejando la luz sobre el bullicio de Madrid. Entré con mi mejor camisa desgastada pero planchada, sintiéndome fuera de lugar en ese espacio lujoso. Beatriz llegó tarde en un traje negro caro con una mirada cortante como la de un gladiador. «¿Listo para tu premio de consolación, papá?», dijo con tono burlón, sentándose frente a mí como una enemiga. Rodrigo Salazar entró con un grueso expediente en la mano, su rostro serio como si fuera a dictar sentencia. «Gracias a ambos por venir», dijo abriendo el documento con solemnidad. «Este es el último testamento de Isabela Cruz Montoya». El aire en la sala se volvió denso como si todos supieran que una tormenta estaba por estallar. Cuando Rodrigo leyó, Beatriz se levantó de golpe derribando una copa de cristal en la mesa. El sonido del vidrio rompiéndose cortó sus palabras. «Mamá no pudo hacerme esto», gritó señalándome con furia. «Tú la manipulaste, ¿verdad?». El testamento acababa de revelarse. Beatriz recibiría solo 500,000 euros y un apartamento en Salamanca, Madrid, mientras que yo heredaría 5 millones de euros y todo Cruz Montoya Tecnologías. Los empleados susurraban con tono de juicio la hija rechazada. La humillación se dibujó en el rostro de Beatriz como si toda la élite de Madrid se riera tras las puertas de cristal. No sentí victoria. Al ver a Beatriz solo vi a la niña que una vez me tomó de la mano en un parque, ahora llorando con el rostro entre las manos. Mi corazón se apretó como si le estuviera robando su sueño. «Beatriz», dije suavemente extendiendo la mano, pero ella se abalanzó rasgando una copia del testamento y arrojándola contra mí. «No te llevarás ni un céntimo», rugió. «Te destruiré». Los empleados intervinieron sentándola, pero la sala estaba asfixiante como un coliseo lleno de humo. Rodrigo alzó la mano pidiendo silencio y encendió una pantalla grande. Isabela apareció demacrada pero con ojos firmes. Beatriz dijo mirando a la cámara: «Debes aprender a levantarte como lo hizo tu padre. El dinero no define a una persona sino su perseverancia». Beatriz se hundió en su silla sollozando como si las palabras de su madre la apuñalaran. Apreté los puños bajo la mesa con la garganta cerrada. Isabela seguía educando a su hija incluso desde el más allá. La tensión escaló cuando Diego Castro irrumpió de repente. La multitud jadeó. «Soy testigo del testamento anterior», declaró con voz segura. Beatriz debía heredar todo. Joaquín obligó a Isabela a cambiarlo. Beatriz aprovechó gritando: «¿Sabía que hiciste algo?». La acusación fue un golpe al pecho, pero mantuve la calma mirando fijamente a Diego. Estaba allí en un traje caro con una sonrisa confiada como si hubiera planeado este momento. Rodrigo, sereno como una roca, sacó una carta manuscrita del expediente. «Esto es de Isabela escrita antes de morir», dijo con firmeza. La carta revelaba que Isabela cambió el testamento al descubrir que Diego manipuló a Beatriz para controlar la empresa. «Quiero que Beatriz aprenda la independencia», escribió, «y Joaquín es el único en quien confío para guiarla». Beatriz se quedó atónita mirando a Diego como si lo viera por primera vez.
Diego palideció, salió en silencio dejando a Beatriz con una verdad dolorosa. Rodrigo continuó con voz grave. El testamento incluye una cláusula. Isabela dejó un fondo secreto de 1.000.000 de euros que se desbloqueará si Beatriz trabaja bajo la guía de Joaquín en Cruz Montoya Tecnologías durante 1 año. Me quedé helado sintiendo el suelo temblar bajo mis pies. Isabela no solo me dio una empresa, sino la responsabilidad de reparar nuestra relación padre-hija. Beatriz, aún temblando, me miró con una mezcla de rabia y confusión, como si no supiera en quién creer. Salí de la oficina con la cabeza dando vueltas sosteniendo la tarjeta de Rodrigo. El testamento no era solo dinero. Era el último mensaje de Isabela, una oportunidad para que Beatriz y yo nos reencontráramos. Pero, ¿estaría ella dispuesta a dar un paso hacia mí? La verdad, aunque amarga, puede ser el último regalo de alguien que se ha ido. Aprendí que el valor no está en el dinero, sino en cómo enfrentamos la responsabilidad y sanamos las heridas del pasado. Isabela, a través de su testamento, no solo me dio un imperio, sino una oportunidad de ser padre otra vez. Pero frente a Beatriz, con su rencor acumulado, supe que este camino estaría lleno de obstáculos. El perdón y la independencia son las lecciones más duras, pero tal vez la única forma de encontrarnos de nuevo como Isabela esperaba. Esa noche en lavapiés sentado en la oscuridad pensé en los ojos firmes de Isabela en la pantalla. Mañana entraría en Cruz Montoya Tecnologías no solo para tomar el control, sino para entender su verdadera intención, y si podía salvar a Beatriz de su propio rencor. ¿Alguna vez has sentido el peso de una responsabilidad tan grande que te hizo dudar de ti mismo? Déjame llevarte a la sede de Cruz Montoya. Tecnologías donde enfrenté el legado de Isabela y la amarga verdad sobre Beatriz. Si esta historia te toca, comparte tus pensamientos en los comentarios. Quiero escuchar tu historia. Me encontraba en la sede de Cruz Montoya Tecnologías en Madrid, un edificio moderno con ventanales de cristal que reflejaban la luz de la ciudad como un símbolo de la ambición ardiente de Isabela. El sonido de los teclados y las voces de los empleados resonaban, pero me sentía perdido como un extraño en el legado de mi exesposa. La empresa no era solo una herencia. Era la vida de 230 empleados, muchos de los cuales me conocían desde los días iniciales. Un ingeniero veterano con una sonrisa triste me llevó a un rincón de la oficina. Isabela decía, si yo fracaso, Joaquín salvará la empresa. Ella creía en ti, dijo. Sus palabras fueron como una piedra en mi pecho, un honor y un recordatorio de lo que había perdido. Mientras tanto, Beatriz cayó en un abismo. Su demanda contra el testamento fracasó estrepitosamente, gastando casi todos los 500.000 euros heredados. Sus amigos ricos de Madrid, que antes festejaban con ella en bares elegantes, le dieron la espalda llamándola la perdedora. Pasó de un lujoso apartamento en Salamanca a un piso pequeño en Vallecas con olor a humedad y paredes agrietadas. Me enteré por un conocido y mi corazón se rompió, pero no podía hacer nada mientras Beatriz se negaba a hablarme. Una mañana en la antigua oficina de Isabela, la luz del sol iluminaba el escritorio donde aún había rastros de ella. Un bolígrafo que solía usar ahora cubierto de polvo. Encontré un cuaderno pequeño con su letra nítida. Joaquín, siempre fuiste quien me mantuvo en pie aunque no lo merecía. Esas palabras me dejaron sin aliento con lágrimas rodando por mi rostro. Isabela siempre me valoró. Pero ¿por qué no pude salvar nuestra familia? El arrepentimiento me quemó como un fuego que consumía mi última esperanza. La tensión explotó cuando mi teléfono sonó. Era Beatriz con voz temblorosa y emotiva. «Papá, lo siento por culparte». Me equivoqué. Escuché con el corazón latiendo, esperando una chispa de reconciliación. Pero su tono cambió a súplica. «Estoy endeudada, papá. La demanda se llevó todo. ¿Puedes ayudarme?» Cuando dije que debía valerse por sí misma, encontrar un trabajo y demostrar su valía. Beatriz gritó. «¿Quieres que me arrastre como mendiga?» Sus palabras cortaron como un cuchillo, revelando que aún no había cambiado, solo buscaba aprovecharse. En la última audiencia judicial, Beatriz apareció demacrada en un abrigo delgado, lejos de su antigua elegancia. Intentó acusarme de nuevo ante el juez con voz quebrada. «No merece la empresa de mamá».
Pero el juez mostró otro video de Isabela grabado en un hospital con ojos débiles pero firmes. Joaquín es el único en quien confío para liderar la empresa y enseñar a Beatriz el valor del esfuerzo. Beatriz se hundió en su silla sollozando ante la multitud como si todas sus creencias se desmoronaran. La presión continuó en la empresa. En una reunión urgente, la directora ejecutiva anunció que los rumores sobre la demanda hacían que un cliente importante dudara en renovar un contrato. Todos los ojos se volvieron hacia mí. Me levanté con voz temblorosa pero decidida. Protegeré el legado de Isabela no solo por ella, sino por todos ustedes. Fue la primera vez que sentí que podía pertenecer allí, aunque nunca había dirigido una empresa tan grande. Entonces, una verdad impactante salió a la luz. Un empleado cercano reveló que Diego Castro, una sombra de nuestro pasado, había contactado a Beatriz instándola a demandar para debilitar la empresa y tomar acciones. Beatriz no solo estaba herida, sino manipulada. Esa revelación me dolió, pero también me dio determinación. No solo para salvar la empresa, sino para salvar a Beatriz de sus errores. Un legado no es solo riqueza, sino la responsabilidad de moldear el futuro. Aprendí que ser padre no termina cuando una familia se rompe, sino que comienza cuando te atreves a enseñar a tu hija a levantarse. Isabela me dio no solo una empresa, sino la misión de ayudar a Beatriz a encontrarse. Frente a su rencor y dolor, entendí que este camino requeriría paciencia y fe, no solo en ella, sino en mí mismo. Cada paso adelante es una oportunidad para sanar, aunque el camino sea largo y difícil. Cuando las luces de la oficina se apagaron, me quedé frente al ventanal mirando Madrid brillar en la noche. El cuaderno de Isabela en mis manos era un recordatorio de mi responsabilidad. Lo que venía no sería solo gestionar una empresa, sino encontrar una manera de traer a Beatriz de vuelta, si ella estaba dispuesta a dar un paso. ¿Has encontrado alguna vez un destello de esperanza entre las heridas del pasado donde parecía haber solo oscuridad? Déjame llevarte a una pequeña cafetería en Madrid donde Beatriz y yo intentamos reparar lo que se había roto. Si esta historia te conmueve, comparte tus pensamientos en los comentarios. Quiero escuchar tu historia. Estaba frente a los ventanales de Cruz Montoya Tecnologías mirando el brillo de Madrid, pero mi corazón estaba con Beatriz. Tras nuestra tensa llamada, no esperaba que aceptara mi desafío. Encontrar un trabajo sencillo, valerse por sí misma. Una tarde, Beatriz me envió un mensaje con voz vacilante. «Papá, ven a la cafetería en Chueca. Quiero hablar». Fui con el corazón latiendo fuerte sin saber si esto sería una oportunidad o una nueva herida. La cafetería en Chueca, Madrid, era un rincón cálido en el bullicio de la ciudad. El aroma del café recién molido se mezclaba con una suave música flamenca, y la luz del sol entraba por las ventanas iluminando las mesas de madera. Beatriz estaba tras el mostrador con un delantal verde sencillo, el cabello recogido lejos de la elegancia de Salamanca. Pero sus ojos ya no eran fríos, mostraban cansancio mezclado con determinación. Servía a los clientes, pero noté las miradas despectivas de algunos conocidos que sabían que era la heredera caída. Cada mirada era un puñal a su orgullo, pero ella mantenía una sonrisa aferrándose a su esfuerzo. Cuando entré, Beatriz se detuvo con manos temblorosas limpiando el mostrador. Papá dijo con voz quebrada, los ojos llorosos. Nos sentamos en una esquina con el sol iluminando su rostro, revelando ojeras de noches sin dormir. Lo siento, comenzó con voz temblorosa. Te culpé por todo. Por mamá, por nuestra familia rota. Pero trabajar aquí he aprendido que mamá tenía razón. Valerse por sí misma es duro, pero lo estoy intentando. Sus palabras abrieron mi corazón, las lágrimas rodaron por mi rostro. La abracé susurrando. No necesitas ser como mamá, Beatriz, solo sé tú misma. Los clientes nos miraron, algunos murmuraron, pero ese momento era solo nuestro. El clímax llegó cuando Beatriz bajó la cabeza con voz rota. Contacté a Diego pensando que me ayudaría a recuperar la empresa, pero solo me usó para hacerte daño. Se arrodilló tomando mi mano con lágrimas cayendo al suelo de madera. Papá, perdóname por confiar en él. Me quedé atónito, la levanté y la abracé fuerte. No necesitas arrodillarte, Beatriz. Dije con voz entrecortada. Estaré aquí guiándote no con dinero, sino con amor y fe.
La cafetería se quedó en silencio como si sintiera lo sagrado de ese instante. En la conversación, Beatriz sacó una carta de su bolso con la letra de Isabela Beatriz. Si lees esto, has elegido el camino que esperaba. La encontró en su apartamento de Salamanca escondida en un libro viejo. La carta seguía: deja que tu padre te guíe porque él conoce el valor de la perseverancia. Al leer Beatriz lloró, y yo entendí que Isabela había previsto este viaje, no solo para enseñar a Beatriz la independencia, sino para acercarnos. Esa carta era su último regalo confirmando que siempre creyó en nosotros. Prometí a Beatriz: estaré aquí paso a paso, no para darte dinero sino para construir juntos. Ella asintió con un destello de esperanza en los ojos y nos abrazamos por primera vez en 10 años como padre e hija. La cafetería se sintió más cálida, como si Madrid bendijera nuestra reconciliación. Una familia rota no significa el fin de la esperanza. Aprendí que el amor de un padre no se trata de darlo todo, sino de enseñar a tu hija a levantarse tras una caída. Isabela, a través de su última carta, me dio la oportunidad no solo de liderar una empresa, sino de guiar a Beatriz a ser la mejor versión de sí misma. Perdonar y apoyarse mutuamente es un camino difícil, pero es la única forma de sanar las heridas y reconstruir desde las cenizas. Cada paso de Beatriz, por pequeño que sea, es una prueba de que el amor familiar puede superar cualquier rencor. Al salir de la cafetería, vi a Beatriz sonreír a un cliente con el sol iluminándola como una promesa. El camino por delante sería largo, pero por primera vez sentí que caminábamos juntos como Isabela siempre quiso.